El eterno Dios, el Padre, envió a su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, Él es el camino, es la verdad, es la vida, es la luz. Y Él es la gracia, esa gracia que necesitamos, a Jesucristo. Están cordialmente invitados a este programa, La Palabra de su Gracia, juntamente con el pastor Juan Cano. Aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que la viuda de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: ¿no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas? Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y de Espíritu Santo. En aquellos días, ¿qué días eran? Era el momento cuando el Espíritu Santo fue derramado sobre 120 personas que estaban en aquel aposento alto donde celebraron también la Santa Cena. Es interesante que en el lugar donde se celebró la primera cena o el primer Pesach, la primera Pascua del Nuevo Testamento, también ahí fue derramado el Espíritu Santo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino a cumplir toda la ley, como dice en Mateo capítulo 5, versículo 17. Él dijo: no pensad que he venido para abrogar, no he venido para eliminar, borrar el Antiguo Testamento. No he venido para quitar la ley. He venido para cumplirla. ¿Por qué? Porque si uno cumpliera la ley completa, los 10 mandamientos en primera línea, porque cuando nosotros hablamos de la ley de Moisés, tenemos que saber una cosa. De los 613 mandamientos, aproximadamente 240 y pico, solo se refiere a los levitas, a la casta de los sacerdotes. Los otros mandamientos son para el pueblo. Son mandamientos donde dice: no está permitido o no harás esto. Cuando nosotros, cristianos, hablamos de los mandamientos, de la ley, en primera línea nos referimos a los 10 mandamientos. El apóstol Pablo lo trae a memoria cuando dice en 2 carta de Corintios, capítulo 3, que los mandamientos escritos en piedra. De todos los mandamientos que tenemos del Antiguo Testamento, los únicos que fueron escritos en piedra fueron los 10 mandamientos. Cuando nosotros hablamos de la ley, en primera línea, hablamos de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que muchos de nosotros tuvieron que aprender de memoria, sea en el seminario, sea en la escuela, sea a donde estuviste estudiando. Son los 10 mandamientos que vino Jesucristo a cumplir en primera línea.
Nosotros, el ser humano, ninguno de nosotros jamás ha cumplido los 10 mandamientos. Ninguno. La Biblia dice, el apóstol Pablo, en Romanos 3, versículo 23, que todos han pecado. Todos. Y están lejos, separados y vacíos, como dice en griego, de la gloria de Dios. Cuando vino Jesucristo a la tierra, Él vino como el segundo Adán, el último hombre. O, si quieres explicarlo así, Jesucristo era la última oportunidad de Dios el Padre de arreglar el problema con la humanidad para que no se vaya al infierno. Si quieres explicarlo sin Jesucristo, era el último. Lo aprendemos en 2 parábolas, en Lucas y en el Evangelio de Mateo, capítulo 21. Un hombre edificó una viña, cavó un lagar, luego edificó una torre y luego se fue. Y el tiempo del fruto, él envió a sus siervos. Pero los trabajadores, como dice la Biblia, malvados, cogieron a estos siervos, a uno le pegaron, a otro le mataron. Envió a más siervos y también le trataron así. Y la Biblia dice, finalmente enviaré mi Hijo. Jesucristo es el finalmente. Jesucristo es la última persona que Dios el Padre envió a esta tierra para salvar la tierra. Bueno, también tienes que saber que era la primera y la última. ¿Por qué? Porque desde aquel momento donde en el jardín Edén Dios el Padre le habló a Adán y Eva y dijo, no comeréis de este árbol. Querido oyente, ¿cómo vamos a cumplir 613? ¿Cómo vamos a cumplir 10 mandamientos si no hemos podido ni cumplir uno? En el jardín Edén había un mandamiento y no lo pudimos cumplir. Comieron del árbol del fruto. En ningún lugar dice la Biblia que era una manzana. Esa palabra, la manzana, aparece por primera vez en una Biblia, la Vulgata de Jerónimo. Ahí aparece la palabra la manzana. La Biblia le llama el fruto. Comimos del fruto, todos del fruto. ¿Y qué pasó? Que vino una oscuridad sobre nuestra vida. Habían 2 árboles importantes en aquel jardín. Uno, el reconocer el bien y el mal, y el otro, el árbol de la vida. El árbol de la vida era en verdad una persona, Jesucristo, en su preexistencia. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino a cumplir todos los 10 mandamientos. Todos. Él no era de la tribu de Levi. Él era de otra tribu de Judá o Judea. Él era descendiente de David. David no era del linaje de los levitas. Pero aún eso, David, en ciertas ocasiones, se puso la ropa de un sacerdote para acercarse a Dios. Algo que estaba prohibido. Pero David se puso la ropa del sacerdote y se acercó al Señor. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían el ministerio, pero David tenía la relación. Y cuando tú tienes una relación íntima, sana, profunda y cercana con el Señor, Él te permite cosas que a otro no le permite. No estoy hablando de pecado. No es que el Señor te permite el pecado, estás equivocado. Y David era de la tribu de Judea. Por eso dice la Biblia, luego en Apocalipsis, cuando aparece un libro con 7 sellos, y Juan estaba llorando, no solo porque nadie podía abrirlo. La Biblia dice que nadie podía verlo,
con sus ojos. Tan glorioso ese era, ese pergamino, ese rollo y su mensaje. Y la Biblia dice que uno de los ángeles dijo: no llores, porque ha vencido el león de la tribu de Judá. Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Cuando Jesucristo vino a la tierra, la Biblia dice que el Verbo se hizo carne. Juan capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hizo carne. Y luego, en Juan capítulo 1, versículo 17, lo afirma Juan diciendo que la ley fue dada por medio de Moisés, que era un siervo, pero la gracia y la verdad, en español, en alemán dice vinieron, pero en griego dice vino, porque delante de Dios el Padre, con el nacimiento de Jesucristo, la verdad no se puede separar de la gracia. Y es interesante que 24 veces la Biblia habla primero de la gracia y luego de la verdad. Primero la gracia y luego la verdad. Y dice, la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino. ¿Por qué vino? Si son dos, pero ya no más. Desde que Jesucristo vino a la tierra, la gracia y la verdad, lo mismo que Dios verdadero y hombre verdadero en una persona. Jesucristo es el Dios verdadero y es el hombre verdadero. Y dice la Biblia que la gracia y la verdad vino por Jesucristo. Pero ahora hay un detalle interesante. Dice la Biblia, el Verbo fue hecho carne. El Verbo fue hecho carne. Es una encarnación. Jesucristo no se disfrazó de hombre. No. Jesucristo no aparentía ser un hombre, tampoco. Jesucristo era completamente hombre, verdaderamente hombre. Jesucristo era hombre, verdaderamente un antropos. Era hombre, era un aner, era un hombre. Jesucristo era hombre, pero también era Dios. Él no era el Dios que se mezcló con el hombre. No. Él era tampoco el hombre que vino a ser Dios, tampoco. En Jesucristo hay un misterio de la fe. Él es completamente Dios y completamente hombre. ¿Por qué? Porque para salvar al hombre, solo lo podía hacer Dios. La salvación, dice la Biblia, solo viene del Señor. Pero para salvar al ser humano, tenía que ser un ser humano que venciera a Satanás. Porque al principio, la serpiente, en forma, o mejor dicho, el diablo, con la voz, con el cuerpo, o mejor dicho, en ese momento, engañando al ser humano, el ser humano le dio todo el poder a Satanás. Y si alguien iba a venir a salvar al hombre, tenía que ser un hombre completo, no un hombre maquillado, no un hombre de apariencia, no. Por eso, el escritor de la carta de los Hebreos dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Jesucristo tenía carne y Jesucristo tenía sangre. Él era completamente hombre. Y cuando Jesucristo vino a la tierra, oye lo que dice, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Esa palabra habitó es la palabra en griego que usa la Septuaginta para tabernáculo, como un tabernáculo. Jesucristo, Él dijo que iba a hacer un templo, pero el templo éramos nosotros, la iglesia. Pero Jesucristo mismo era el tabernáculo que iba de un sitio a otro.
déjame explicarte una cosa. Hace un tiempo, leyendo el libro de Éxodo, Levítico, Números, y me di cuenta que hay aproximadamente unos 15, más o menos como los cuentes también 17 capítulos que describen un tabernáculo que nunca más se iba a edificar en Jerusalén. El tabernáculo de Moisés, o mejor dicho, el tabernáculo que Moisés había visto en el cielo, porque Dios el Padre dijo: Moisés, mira, justo así como lo has visto, lo vas a hacer en la tierra. Y Moisés, que él había aprendido el arte de arquitecto y constructor en Egipto, porque eso lo aprendían todos allí en la casa real, hablar, escribir diferentes idiomas. Primero con el arca donde estaban las tablas, donde iba a estar el pan, donde iba a estar la vara de Aarón. Ese arca de 1,50 m con una tapadera de mínimo 150, 170 kilos, o a lo mejor más todavía de peso mínimo, porque era todo de una pieza. A esa tapadera le llamaban la tapadera de la misericordia o la tapadera de la gracia. Y abajo en el fondo estaban la ley, los 10 mandamientos. Es interesante que Dios el Padre dice: desde la tapadera te hablaré, no desde la ley. Desde la tapadera de la gracia Dios nos habla en medio de los cherubines. Cuando Moisés describe ese tabernáculo, él describe 15 a 17 capítulos sobre el tabernáculo. Un tabernáculo que cuando llegaron a la tierra prometida ya no se edificó. Interesante. Tampoco en Silo, donde luego David fue a comer los panes de los sacerdotes y la espada que se llevó de Goliat. Y dice la Biblia que Moisés describió el tabernáculo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios el Padre se toma tantos capítulos para describir un tabernáculo que nunca más se va a edificar? La razón era que ese tabernáculo era su hijo. Porque en el tabernáculo de Moisés, en verdad habían 2 tabernáculos. Uno era de Moisés privado y uno era para los levitas, que nosotros le llamamos el tabernáculo, donde estaban los panes sin levadura, el candelario, el arca. Pero Moisés tenía un tabernáculo propio, privado. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que Moisés en su tabernáculo privado, ahí tenía comunión con el Señor. ¿Sabes, querido? Una cosa es tener ministerio, otra cosa es tener relación con el Señor. Una cosa es tener la ropa del sacerdote y otra cosa es tener la relación con el único Dios vivo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él vino como tabernáculo, que iba de un sitio a otro. Él no era solo el templo, era el tabernáculo. El verbo tabernaculó. ¿Por qué? Porque iba de Galilea a Samaria, a Judea, a Idumea, a Cana, a Nazaret, a Capernaum, a Gadara y a todos los lugares donde iba Jesucristo. Y dice la Biblia una cosa interesante. Y vimos su gloria. Y ahora oíd, queridos, la gloria como del unigénito del Padre. Jesucristo, Él mismo, dejó su gloria en el cielo. Él dejó, como dice Juan 17, versículo 5, Él dejó su gloria en el cielo. Cuando dice Jesucristo en Juan 17, 5, Padre, glorifícame con la gloria que yo tenía contigo antes de la fundación del mundo. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él dejó su propia gloria en el cielo para recibir la gloria de Dios en la tierra del Padre. La gloria de Jesucristo en la tierra era
la gloria que el Padre le daba, que le rodeaba, que le llenaba. Cuando Jesucristo resucita y Él regresa al cielo, Él recibió de nuevo su gloria, esa gloria que Él tenía antes de la fundación del mundo. Pero ahora viene una cosa impresionante, que es impresionante. ¿Y qué es? Que la Biblia dice que Jesucristo estaba lleno de gracia y de verdad. Es interesante, lleno de gracia. Jesucristo estaba lleno de gracia. Jesucristo, que Él mismo era la gracia, estaba lleno de gracia. Algo semejante con el Espíritu Santo de Dios. Porque la Biblia dice, en el Evangelio de Lucas capítulo 4, dice en versículo 1, dice, Jesucristo lleno del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue Jesucristo lleno del Espíritu Santo? Algunos dicen, cuando fue bautizado por Juan Bautista. A ver, vamos a aclarar una cosa. Si Juan Bautista, en el vientre de su mamá, Elizabeth, cuando Elizabeth oyó la voz de la Virgen María, y dice la Biblia que se llenó del Espíritu Santo, sí, Elizabeth y Juan ya desde bebé fue lleno del Espíritu Santo, ¿cuánto más Jesucristo todo el tiempo estaba lleno del Espíritu Santo? Jesucristo fue nacido por el Espíritu Santo. Tenemos que saber una cosa, que en Lucas capítulo 1, cuando el ángel visita a la Virgen María, le dice que vas a tener un hijo. Y ella dijo, ¿y cómo será esto? Porque yo no tengo ninguna experiencia con un hombre, no conozco varón. Conocer en griego es tener intimidad. Y el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí aprendemos que el Espíritu Santo es la sombra de Dios. ¿Sabes? En Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sabe lo que aprendemos? Que Jesucristo es la luz de Dios y el Espíritu Santo es la sombra de Dios. Y otra cosa, todos los cristianos están bajo la luz, pero no todos los cristianos están bajo la sombra. Porque tu relación marca la sombra del Señor en tu vida. Jesucristo es nacido por el Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo de Dios que hizo este misterio. En el cielo, Él, al Verbo eterno, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, tomó al Logos, en griego, Dabar, en hebreo, el verbo en español, y lo trajo al vientre de la Virgen María. Lo rodeó con su sombra para esconderlo. Nadie se dio cuenta lo que estaba pasando ahí. Y en el vientre de la Virgen María hubo un milagro. Dios eterno. Nosotros cristianos no creemos en tres dioses. No. Absolutamente no. Nosotros creemos, como dice en el libro de Deuteronomio capítulo 6, dice la Biblia, y los judíos todos los días lo oran esto, dicen, Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Acuérdate que Dios es uno, es un Dios, pero Dios en una substancia, pero es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Acuérdate una cosa muy importante. No es que Él de vez en cuando es el Padre, o de vez en cuando es el Hijo, o de vez en cuando es el Espíritu Santo. No. Es un Dios, pero son tres personas. Tú dices, es difícil. Ya, más difícil es creer en la teoría del mono. Eso es más difícil todavía. Pero la fe lo comprende. La fe comprende este misterio. Cuando Jesucristo vino a la tierra, Él estaba
nacido por el Espíritu Santo, protegido por el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, pero cuando fue a dejarse bautizar por Juan Bautista, Dios el Padre abrió los cielos y el Espíritu Santo, en forma de paloma visual, vino sobre Jesucristo. ¿Por qué? Porque era el momento del ministerio de Jesucristo. Jesucristo siempre estaba lleno del Espíritu Santo. Siempre. Completamente. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él fue nacido por el Espíritu Santo. Lo repito, si Juan Bautista, desde el vientre de su mamá, estaba lleno del Espíritu Santo, ¿cuánto más el Mesías, Jesucristo? Y entonces Jesucristo, dice la Biblia, que estaba lleno de gracia, lleno de gracia. Es algo interesante que encontramos nosotros en la carta de los Hechos. Este texto que he leído al principio. Y quiero que me acompañáis a un pensamiento, porque voy a una cosa, querido oyente. Mire, en la gracia de Jesucristo está todo. ¿Sabes lo que dice Salmo 89, versículo 14? Que delante de su rostro va su gracia. Otra vez, delante del rostro del Señor va su gracia. El rostro del Señor es sinónimo de la presencia del Señor. Pero no hay presencia si no hay gracia. Es la gracia, aunque no te des cuenta, que te da acceso a la presencia. La gracia de Jesucristo contiene todo. La gracia de Jesucristo, como dijo Jesucristo, desde el cielo le habló. No le habló a Pablo a través de Mateo, o a través de Marcos, o a través de Lucas, o a través de Juan, de uno de los 4 evangelios. No. Cuando Jesucristo, en segunda carta de Corintios, capítulo 12, versículo 9, desde el cielo le habló al apóstol Pablo, en un versículo metió el evangelio de la gracia y dijo: mi gracia, dice literalmente en griego, mi gracia es todo lo que necesitas. Querido oyente, la gracia de Jesucristo es impresionante. Es la obra, son las palabras, todo lo que es Jesucristo está en la gracia. Su santidad está en la gracia. Su perfección está en la gracia. Su justicia está en la gracia. La salvación está en la gracia. Salmo 25, versículo 10 dice que Dios el Padre no hace nada a no ser por la gracia. ¿Qué es la gracia de Jesucristo? No es difícil de explicar. No. Mira, la gracia de Jesucristo es esto. Todo lo que Jesucristo era por naturaleza, lo somos nosotros por la gracia. Jesucristo de naturaleza era santo. Nosotros por la gracia somos santificados. Jesucristo de naturaleza era justo. Nosotros por la gracia somos justificados. Jesucristo de naturaleza era perfecto. Nosotros, según Hebreos 10:14, por la gracia somos perfeccionados. Todo lo que era Jesucristo por nacimiento, Él era el Hijo de Dios. Nosotros, por la gracia, somos hijos de Dios. La ley de Moisés te convierte en un siervo. La gracia te convierte en un hijo. Pero nosotros mezclamos muchas veces. Nosotros mezclamos, y cuando digo nosotros, hablo de nosotros, pastores, maestros de la palabra y predicadores. Nosotros mezclamos la ley con la gracia. Y así no funciona. Jesucristo dice en Apocalipsis capítulo 3, o eres caliente o eres frío. Pero si tú mezclas lo caliente con lo frío, es tibio. Y eso a Jesucristo no le gusta. Nosotros vivimos en la gracia de Jesucristo. La gracia. Por gracia somos salvos. Jesucristo le dijo
Pablo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi gracia es todo lo que necesitas. Querido oyente, la gracia de Jesucristo es impresionante. ¿Por qué digo estar llenos de la gracia? Es porque la Biblia lo dice. Atención. En Juan 1:14 dice que Jesucristo estuvo lleno. Jesucristo estuvo lleno de gracia. Jesucristo estuvo lleno de gracia. Pero ahora mira, la carta de los Hechos, el Espíritu Santo, inspirando al evangelista Lucas, dice: en aquel día, como creciera el número de discípulos. Es interesante que no dice que creció el número de creyentes. Creyentes pueden convertirse en discípulos, pero creyente y discípulo no es lo mismo. Un creyente cambia rápidamente de opinión. Un discípulo está dispuesto, la palabra discípulo es alumno, está dispuesto a aprender continuamente del Señor. Aunque tú seas un maestro, nunca dejarás de ser un discípulo, un alumno. Un verdadero maestro de la Biblia nunca deja de ser un alumno. Como crecía el número de los discípulos, no de los que visitaban la iglesia, no de los que visitaban los cultos, no, de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Me explico. Ambos eran judíos, pero algunos hablaban arameo, porque el hebreo antiguo se hablaba en el templo. Para las escrituras de Moisés, de los profetas, de la Torá, los profetas y la escritura, todo estaba escrito, el 98%, en hebreo antiguo. Ese hebreo se manejaba en el templo, pero en las calles había algo semejante al hebreo, que es el arameo. Jesucristo hablaba arameo cuando él dijo Éfata, que significa ábrete, o la palabra del apóstol Pablo, Maranata. ¿De acuerdo? O cuando Jesucristo resucitó a la hija de Jairo, dijo Dalita Kumi. Eso es también arameo. Ok. Cuando dice la Biblia que murmuraron los griegos contra los hebreos, tiene que saber que los griegos y los hebreos, en este contexto, eran judíos. Pero los griegos eran los que manejaban más el griego común, el dialecto koiné, y los hebreos eran los que más hablaban el arameo. Era tanto que en Jerusalén habían sinagogas de griegos, que solo se hablaba el griego y se leía la Biblia, la Septuaginta. Y en Jerusalén había también sinagogas que se leía la Biblia en hebreo. ¿De acuerdo? Ok. Estos judíos, unos hablando griego, murmuraron contra los judíos que hablaban arameo. ¿Por qué? Por las viudas, porque eran desatendidas. Y los 12 apóstoles convocaron a la multitud y dijeron: no es justo que dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Eso es hoy lo que pasa con muchos pastores y ministros. Perdemos la fuerza haciendo lo que podían hacer hoy otros. Déjame darte solo una experiencia. A mí me vino uno yo lo voy a decir en español, para tocarme las narices. Y te voy a decir por qué. Me digo: no, usted es pastor, usted no está trabajando. Y le miré en los ojos y le dije unas palabras en andaluz que no las quiero repetir. Le dije más o menos así: oye, tronco, te voy a contar una cosa. ¿A qué hora estás levantado hoy? Me dice: ¿por qué? Digo: ¿a qué hora te levantas? Dice: yo me levanto a la hora como se levanta todo el mundo, a las 6, las 7, algunas veces las 8. Digo: bien. Digo: quiero decirte una cosa. Tú para este trabajo no vales como pastor. Digo: ¿por qué?
Yo me he levantado a las 3:30 de la mañana. Yo no te lo hubiera dicho si tú no hubieras dicho esa bobada. Tú a las 8 horas, que ni trabajas 8 horas, ni trabajas 8 horas al día, porque si no tuvieras mucho más de vida y de calidad de vida y finanzas. Porque uno puede llegar a la prosperidad trabajando. La prosperidad no es que cae del cielo como una nube sobre tu vida. Hay que currar, hay que trabajar, punto. Y le dije, yo sé que tú no trabajas mucho, porque si tú trabajaras mucho, no tenías que vivir de la ayuda del Estado. Quiero decirte una cosa, la vida de un pastor no tiene 8 ni tiene 12, y mayormente ni 16 horas. Está 24 horas a disposición. Y para esto no valen todos. Para esto tienes que estar llamado, preparado y ungido. ¿Y sabes qué? La gente se cree que los pastores no hacen nada. No tienes idea, come on. No tienes idea. Cuando yo quiero relajarme, yo hago el trabajo que tú haces. Cuando yo quiero despojarme un poco la mente, trabajo 8 horas construyendo algo para despojarme. Por eso quiero decirte, le dije, a lo que tú le llamas trabajo, yo le llamo descanso. Tú no tienes idea de la presión, los ataques, la presión, la lucha que tiene un pastor. Y los apóstoles tenían razón. No es bueno, no es justo. Nos estamos desgastando. El problema hoy es que algunos se creen que los pastores tienen que hacer todo y ellos no hacen nada. Un verdadero discípulo le ayuda al pastor a hacer la obra. Y los apóstoles dijeron, buscad pues, hermanos, entre vosotros. Y ahora, interesante, los apóstoles eran 12, pero dice, buscar 7 varones. Y ahora, oye, primero, de buen testimonio. Interesante. De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y dice la Biblia, y nosotros persistiremos en oración y ministerio de la palabra. Y algunos se creen, a mí también me gustaría solo estar leyendo la Biblia y orando. Pero tú sabes lo que estás diciendo, tronco. Tú no sabes lo difícil que es tener una vida profunda, cercana, avivada de oración y de palabra de Dios. Todos los demonios se te echan encima. Si los demonios tienen temor de alguien, es alguien que tenga una vida profunda de oración y que lea la palabra continuamente todos los días. Esos son los únicos que le van a hacer problemas a los demonios. Yo he oído gente, como este ejemplo que me vino. Yo también quiero solo leer la Biblia y orar. Y le dije, hazlo, pero no puedes, porque ni tienes la gracia ni la disciplina para eso. Un pastor necesita una vida muy disciplinada. Otra vez, un pastor necesita una vida muy disciplinada, en horario, en estilo de vida, en todo, en todo, para tener una vida profunda de persistencia en oración y en ministerio de la palabra. Es un trabajo con muchas luchas, con mucha presión, pero con mucha recompensa de ver personas enamorándose de Jesucristo y llenos del Espíritu Santo y la gracia. Y dice la Biblia que le agradó a la multitud. La multitud dijo, wow, buena idea. Y ahora, oye, la multitud, ¿qué dijeron los apóstoles? Buscad a gente llenos de Espíritu Santo y de sabiduría con buen testimonio. ¿Pero a quién buscó el pueblo? A gente lleno de fe y de Espíritu Santo, que también es bueno. Pero es interesante que el pueblo tenía otros parámetros que los líderes. Pero ahora viene lo gracioso. Cuando el Espíritu Santo habla a través del evangelista Lucas y describe a Esteban, dice en versículo 8, y Esteban,
lleno de gracia y poder. Para el pueblo, Esteban estaba lleno de fe y de Espíritu Santo. Pero para el Espíritu Santo, Esteban estaba lleno de gracia y poder. Esteban estaba lleno de gracia, lleno de gracia, lleno de gracia. Interesante, lleno de gracia. Estaba lleno de gracia. ¿Cómo nos llenamos nosotros? ¿Cómo nosotros nos llenamos de gracia? ¿Cómo? La Biblia dice en Salmo 90, versículo 14, dice, sáciame por la mañana con tu gracia. Tremendo. Sáciame con tu gracia por la mañana. Interesante. Salmo 143, versículo 8 adelante dice, déjame huir tu gracia por la mañana. Salmo 92 dice, proclamaré por la mañana tu gracia. ¡Wow! Salmo 63:3 dice, tu gracia es mejor que la vida. ¿Por qué? Porque en versículo 1 dice, Él eres tú, y de madrugada te buscaré, temprano, antes que el sol se levante. Queridos, nosotros, ¿cómo nos llenamos de gracia? Nosotros nos llenamos de gracia leyendo la Biblia. Nosotros nos llenamos de gracia orando. Nosotros nos llenamos de gracia alabando, adorando. Nosotros nos llenamos de gracia con el Espíritu de la gracia, que es el Espíritu Santo, como dice en Hebreos capítulo 10. Él es el Espíritu de la gracia. Y en el profeta Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice, Él es el Espíritu del favor de Dios. Pero ahora, ¿cómo nosotros cristianos? Y esto lo tenía que practicar todo cristiano. Tenía que practicarlo. ¿Por qué? Porque oye lo que la Biblia dice en Juan 1:16. Porque de su plenitud de santidad, su plenitud de poder, su plenitud de posibilidades, su plenitud de santidad, de su plenitud, atención, tomamos. La gracia hay que tomarla. La gracia se recibe, pero tú tienes que tomar de la gracia. Dice Jesucristo en Juan capítulo 7, si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, es la Escritura, es la Biblia, que desata la fuente del Espíritu Santo. El que recibe, imponiendo las manos, recibe una bendición, me alegro. Pero si quieres tener llenura, tú mismo te tienes que llenar con el Espíritu Santo. ¿Cómo? Con el tiempo. El tiempo es importante. Es la cantidad, pero más importante, la calidad de tiempo que le das al Espíritu Santo. Querido oyente, mire, contra más solo estés con el Espíritu Santo por la mañana, menos solo estarás en todo el día. Es la soledad, es la intimidad, es el silencio y es la oscuridad. Eso le encanta al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Él lo sabe. El Espíritu Santo te llena con la gracia. Porque el Espíritu Santo sabe que en la gracia de Jesucristo está la obra de Jesucristo, la salvación de Jesucristo, el poder del Espíritu de Jesucristo. Todo está en la gracia. Por eso el Espíritu Santo, Él te da a beber de la fuente de la salvación. Él te da a beber de esa gracia. Y tú y yo tenemos que tomar. Yo tomo de la gracia. Ahora, ahí a donde tú estás. Si tienes la posibilidad, dilo: Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo de la plenitud de Jesucristo. Gracia sobre gracia. Déjate llenar con la gracia. Déjate llenar con la gracia. Déjate llenar con la gracia. Otra vez. Déjate llenar con la gracia. Déjate llenar con la gracia. Déjate llenar con la gracia. Jesucristo estaba lleno de gracia. Esteban estaba lleno de gracia.
Y tú y yo tenemos que estar llenos de la gracia de Jesucristo. Allá donde estás sentada, allá donde estás trabajando, allá donde estás conduciendo, planchando, lo que sea. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, yo tomo de la plenitud de Jesucristo gracia sobre gracia. Yo tomo de la gracia de Jesucristo para mi vida. Yo tomo de la gracia de Jesucristo para mi familia. La gracia, la gracia, la gracia.